Hola, ¿qué tal? Soy Suriel Chacón, periodista de investigación de la multiplataforma Tiempo26.com. Damas y caballeros, hoy tenemos como invitado al abogado Jorge Castro Castro, conocido en las redes sociales como el verdugo de Chicho Mome, el asistente a la salita del zinc según las declaraciones de Vladimiro Montesinos. También ha sido bautizado Chicho Mome como el topo de la prensa nacional y evidentemente le vamos a dar la más cordial bienvenida al doctor Jorge Castro Castro. Un placer, doctor. ¿Cómo está usted? Muy bien, buenas tardes, muy bien. Estamos siempre a la orden para... ¿Por qué lo llaman a usted el verdugo? Porque usted, yo lo veo la cara y no lo veo como verdugo, lo veo como un personaje ecuánime, centrado. ¿Por qué lo llaman el verdugo de Chicho Mome? El Chicho Mome me llama verdugo a mí porque hemos descubierto la situación relacionada con la transferencia, entre comillas, de acciones y derechos de la Compañía Peruana de Radiodifusión, que anteriormente se llamaba Canal 4. Pero resulta que esta empresa en realidad fue adquirida por Televisa Perú, que era una filial de Televisa Internacional DCB de México, de los Azcárraga. Ya. El señor Cruciat, José Enrique, es muy amigo de Azcárraga, Ya. porque le proveía de novelas, cosas, documentales, y tenía mucha información y se movían en ese medio de espectáculos y todo. Claro. Ahí se produce entonces la idea de cómo adquirir el Canal 4 en Perú, porque... Que no le pertenecía a ningún peruano, era capitales mexicanos. Era capitales mexicanos. Ya. Entonces, y estaba con problemas con la ley de radiodifusión, que no podían tener, digamos, capitales peruanos en la televisión peruana y utilizando la frecuencia del Estado, y más bien era necesario que esto se privatice con capitales peruanos o con empresas. Ok. Entonces, en ese momento, este señor Cruciat es quien adquiere las acciones. Sí. Precisamente de América Televisión. Así se llama. A ver, él adquiere las acciones y derechos mediante un fideicomiso con un préstamo del Banco de México, Banamex, de segundo orden por 39 millones de dólares, en la que comprendía 3 segmentos. Uno de ellos era comprar una deuda antigua que tenía Televisa Perú por aproximadamente 22 millones de dólares. Otra deuda que era garantizada por el Banco Vice Sudamericana, que era por 21 millones de dólares. Y otras deudas pequeñas que eran por contenidos para una empresa Segur Corporation de Panamá. ¿No? Entonces, bajo esas condiciones ya no le era rentable para Televisa Internacional, y entonces deciden hacer una operación que tenía 4 componentes. Televisa Internacional tenía su hijuela, se llama dentro del derecho, a Televisa Perú, y se tenía que formar una empresa peruana que se llama Perú Visión Sociedad Anónima para comprar a Televisa Perú, absorberla y al mismo tiempo absorber a Canal 4 de América Televisión. Claro. De esa manera se desprendía Televisa Internacional, se le pagaba y el pacto era aproximadamente para pagarlo en 10 años o 12 años. Entonces, se conforma Perú Visión en Perú, se hace la minuta, va a Paíno, se inscriben en los registros públicos para poder manejar la televisora nacional potente e importante de esa época, del año 94. Esa sería prácticamente la historia de América Televisión. La transferencia. La transferencia. Ahora, pero aquí aparece a tallar el tema de un Vladivideo, ¿no es cierto? Donde Cruciat aparece en una escena poco envidiable, sí, histórica en todo caso también, y poco envidiable, y ahí parte la historia que nosotros queremos conocer aquí. ¿Qué pasó después de que Pepe Cruciat sí, se sienta en la salita del zinc, sale el video, y ahí cuéntenos la historia, ¿qué pasó con América Televisión? En esa época Fujimori le dice que necesitaba una publicidad de la magnitud de Canal 4, que tenía una gran cobertura. Claro. Y entonces le dice, bueno, sí, está bien, pues me pagas $1 millón y yo hago toda la cobertura. Ahí aparece. Y ahí va Cruciat a la salita del zinc y le da el millón. Y le da el millón en billetes de $20 que parecen una torre y en realidad era $1 millón. Con recibo, con contrato, lo filman
Y luego, cuando Fujimori se va al extranjero y ya no regresa, entonces se produce la incautación de los videos, 1.500 videos, entre los que escogen... ¿Cuántos videos ha salido? 1.500 videos en total Se incauta, se confisca. Se incautan en la casa de Montesinos, en Las Moreras, aquí en Javier Prado. Yo vivía a cuadra y media de Vladimiro Montesinos, yo lo conocía a él. Ya. Entonces ahí se inventan a un fiscal, le ponen a un abogado, le ponen una cinta, se meten a la casa, sacan los videos y ahí entre esos videos empiezan a escoger qué videos son propios para la política y para los fines. Ya, pero de los 1.500 videos, según su conocimiento, ¿cuántos han salido a la luz? Habrán salido aproximadamente 250, los demás... Los 1.250 se negociaron. Totalmente, habían... Se ha vendido a empresarios. De todo, entre ellos, uno de ellos para que Canal N salga al frente con el video Curi Montesinos. También posiblemente allí estén los videos de Chicho Mome, porque el propio Chicho Mome ha Sí, aceptado claro, que constantemente asistía a la salita del CIN y Montesinos le ha dicho que él es su topo de la prensa nacional. Claro, y que le pagaba a él mensualmente un emolumento. ¿De cuánto más o menos dijo? $20,000 $20,000 para según que Montesinos. los titulares digan una cosa, pero el contenido sea otro. Ah, o sea, en el titular de la noticia decía una cosa y el contenido otra. Otra. Ah. Entonces, y eso era mensual, entonces si estamos hablando de todo el proyecto desde el 92 o 93, definitivamente son 7 o 8 años que recibió esa cantidad. Y que Montesinos lo ha dicho en varias oportunidades, en el juicio de Fujimori, y hay otras grabaciones que están en las redes donde habla claramente que sí le ha pagado. Si Montesinos dice que le ha pagado... ¿Y por qué si Montesinos ha hecho como una especie de delación premiada, una confesión sincera o en su defecto ha achacado, ha culpado, nunca se le ha procesado a este personaje? Si se entiende que fue al Congreso a dar alguna manifestación en ese entonces por la mayoría del Congreso toledista, Sí, claro. pero ahí quedó todo. A ver, el tema de Montesinos, cuando él tiene este problema, ahí todavía no había la ley que permitía la delación y el premio. Ah, ok. Entonces, esto ocurre porque no solamente había ese caso, sino era necesario la colaboración por la compra de los aviones y pertrechos militares, que es una gran cantidad de plata que se invirtió para la guerra con el Ecuador. Ya. Como son asuntos militares, es posible que tú emplees la plata que sea porque el país está en peligro. ¿No es cierto? Ahí no hay rendición de cuentas, hay que comprar, no hay licitación tampoco. Bueno, se presentaron los judíos, hicieron toda la operación y se depositaban dinero en paraísos fiscales. Parte de esos dineros estaban en Gran Caimán y otros dineros estaban en Suiza. Cornelia Cova, una fiscal, se da cuenta, incauta una cantidad de plata y luego se detecta que en Gran Caimán, en el Pacific Industrial Bank, había otra cantidad de plata importante que se estaba preparando para la reelección, la tercera elección de Fujimori. ¿De cuánta plata estamos hablando hoy? De $170 millones, que para el tipo de... En una cuenta, para la reelección. Para la reelección. Ya. Entonces ahí se detecta todo eso, y ¿quién retenía eso? El Banco Vice Sudamericana, que lo había sacado con Eugenio Bertini Vinci. El gerente general del Banco Vice Sudamericana. Ese banco estaba vinculado con Eliam Carr, que trabajaba allá y que venía del Banco de Lima. Y tuvo acceso a esa información, pero había otra cuenta pequeña para Montesinos, que básicamente era para la familia, entre ellas para su hijita Silvana. Como que los sobornos, una cuenta especial para su familia. Claro, como si fueran aportes de, digamos, de asesorías legales pequeñas. Honorarios de éxito, ¿no? Una cosa así, pero en realidad no tenía nada que ver la chica. Yo tuve la oportunidad de estar en ese juicio también y ayudar, porque no me parecía correcto que la señora Trinidad y a la niña lo involucren en un hecho que yo ni siquiera sabía que manejaba el papá. Claro. En todo el pasaje de juzgamiento de Montesinos, yo siempre he sido un abogado amigo, tantos años hemos estado ahí, hemos conversado los entretelones de la política y las cosas, ¿no? Inclusive Montesinos, cuando estaba al frente de un jurado de alguna decía, y me hacía un guiño y me decía que él también le había dado plata a tal. Él había dado plata a la gente del Jurado Nacional, del Jurado del Tribunal Constitucional, que fueron destituidos.
Se votó como a 300 jueces y fiscales que después regresaron por la CIDH, ¿no? Y a cobrar ciertos emolumentos que ahora están ahí. Ya, claro. Ese es el tema cuando cae el tema de América Televisión. ¿Cuándo entra a tallar Gustavo Mome Seminario, Chicho Mome? Ya, ellos empiezan con el problema para ver el caso, digamos, en el año 2001, el 4 de diciembre del 2001. Ya. Para entonces Crucillat ya tenía su video, lo habían difundido y era el momento oportuno como para poder establecer responsabilidad en él y no había o no encontraban un delito y lo ponen como cómplice de peculado, que no es un delito de una persona civil, porque él no extrae el dinero de la caja fiscal o de lo que ellos recolectaban relacionado con presupuestos de inteligencia del Ministerio Interior y del Ministerio de Defensa, caja 1 y 2 para el Servicio de Inteligencia Nacional. Entonces, bajo esas circunstancias se idea qué cosa tenía que hacer asociación ilícita para delinquir y peculado, en calidad de cómplice secundario. No funcionó en realidad esta parte y él se fue a Argentina. Estando en Argentina le abren un proceso en Perú y lo mandan a la cárcel en ese momento. En el 2001 yo me hago cargo de la defensa de José Enrique, anecdóticamente me ubica por las páginas sociales, por mi correo, y me dice que vaya a visitarlo. Yo voy con mis pasajes, lo visito a él y a su hijo en las prisiones, y me dice, yo creo que sea mi abogado, pero no tengo plata. Le dije, sí, pero a mí me interesa el caso, te lo puedo llevar, no hay problema. Me dijo, ya, hazte cargo de mi caso. ¿Y cuál es tu caso? Aquí tengo un tema de extradición. Estaba con el juez Conversio Cepeda, ¿no es cierto? Y me dice, a ver, ¿cuánto tiempo va a demorar la extradición? Le digo, más o menos dura entre 3 o 4 años. Y depende si te quieren o no te quieren en Perú, porque si no te quieren, lo prolongan. Aquí vas a tener procuradores a cada momento, te van a venir a visitar, el embajador va a estar molestando por acá. Y curiosamente, ¿sabes quién era el presidente de la Corte? El actualmente abogado de Castillo, el señor Zaffaroni. Uno de los genios del derecho. Del CID. ¿No? Entonces, ahí tuvimos nosotros y logramos que solamente lo extraditen por cómplice de peculado, pero tenían que calificar si el delito era correcto o no para un ciudadano civil. Así entonces se lleva a cabo el juicio y lo condenan a él a 10 años de pena privativa de la libertad. Claro. Entonces, ahí en esos casos empezamos nosotros a averiguar quién era otro personaje, porque Chicho no aparecía por ningún lado, no aparecía. Y Montesinos tampoco había hablado que era el topo del CIN. Eso lo hizo después en el juicio de Fujimori por el tema de lo que él tuvo cuando se fue a Japón, abandonó y lo vacaron al juicio de la salita del CIN, donde supuestamente habían torturado a Gorriti y a otros más. Ahí se origina esta situación, que también tengo el juicio completo. Entonces nosotros nos enteramos a la interna de qué cosa es lo que había pasado y cómo, quiénes más estuvieron. Averiguamos y ahí era un asiduo asistente el señor Mome Seminario. A la sala del CIN. A la sala del CIN, pero que venía ya de atrás, de mucho tiempo atrás. Así entonces ellos tratan de ver cómo podían hacer con la deuda que tenía el Canal 4 todavía a Televisa. Bueno, lo llaman a Bertini va también a la salita del CIN, y ahí le dice que era una deuda muy difícil de negociar, que era una deuda mala y que era una deuda que venía desde el año 94. Claro. Entonces, una cosa es comprar y otra cosa es que le regalen, ¿cierto? Al señor Mome hace un contrato de cobranza de esa cantidad de plata de 21 millones de dólares, sin poner un centavo. Y así entonces se vincula con Toledo y Toledo arma el equipo para ir al Indecopi. Al armar el equipo de Indecopi, entonces se encuentra... ¿Y cuál era el interés de Alejandro Toledo de tener algún tipo de, de involucrarse en el caso América Televisión? Es que detrás de todas estas cosas tenías tú
que concentrar los medios de televisión, como es el caso de esto, más los periódicos, más las filiales al interior del país, de tal manera que tengan aproximadamente un 85% que es un oligopolio. Entonces, para que no se descubra y se tape todo eso, entonces se agrupan Comercio por un lado, La República por el otro lado y adicionalmente Redes de Colombia, que son las tres empresas que forman un holding que se llamó Plural TV SAC. Ya. Así entonces se da el golpe final, se crea un pagaré falso y luego una licencia falsa de funcionamiento que involucra al MTC de esa época. Así entonces toman como fecha referencial como para que se arrepiente el señor Crucial el día de su cumpleaños. 4 de diciembre se publica la nota y ese día toman el Canal 4. Ahí está Chicho con un porcentaje, el otro porcentaje lo tenía el comercio, aliado con Redes de Colombia. Entre los dos hacían 50% en teoría. El otro acreedor grande era la SUNAT. Se le debía 50 millones. ¿Y se pagó esa deuda? La deuda la pagaron con avisaje estatal que todos los presidentes le dieron a estos señores. El Estado se pagó las obligaciones con avisaje que le daba exclusivamente con el 90%, que era al precio que ellos les daba la gana. Perú tiene al año 4 o 5 problemas de clima, terremotos, deslizamientos, tienes pandemias, tienes sarampión, tienes friaje, etc. En 2 años terminaron los 50 millones. Sí, se lo pagaron y los otros no decían nada, pues, ¿no? Bueno, acá hay una anécdota muy interesante en esta parte. Entonces, yo le pregunté a Pepe, digo, ¿pero quién es el dueño? Porque yo veo que acá tus hijas solamente tienen un 4% que tú les has dado. ¿Todavía tienen? No, ya no lo tiene. Por anticipo de legítima, eso es lo único que yo veo en los papeles. Sí me dijo, yo los anticipé a cada uno con el 4.9 para que sean directores de Peruvisión y directores del Canal 4, pero el resto es mío, me dijo. ¿Y los documentos dónde están? Bueno, ahí hay un señor Juan que se llevaron 20 cajas cuando yo tuve que salir, me tuve que venir por acá con mi hijo, y entonces hay que buscar lo que vive por Chorrillos. Me dio las características y como es sabueso que soy yo, me fui, lo busqué, lo encontré, me entregó las 20 cajas y ahí está el libro de matrícula de acciones, ahí están las acciones que se han liberado, ahí están los contratos originales con Televisa Internacional, el fideicomiso y todo lo demás. El de Crucillá y el de PPK, el de No, Alberto el Fujimori. Fujimori. Bueno, un día que estaba visitándolo a él en el penal, me dijo, han venido a avisarnos los que desean presentar una solicitud de indulto, que tengan enfermedad grave o adultos mayores. Y le dije, pero tú eres Crucillá, tú no eres Quispe, tú no eres un común delincuente, le dije, ¿no? Tú tienes un interés muy importante acá y te la van a devolver. No, me dijo, por favor, hazlo. Yo hice la solicitud de indulto, lo dejé en el Ministerio de Justicia y se tramitó. Y entonces ahí fue el comienzo del final de esta historia. ¿Por qué? Porque el indulto se convirtió en un canje del gran escándalo de la suite de Canaán y de los pozos petroleros del lote 80 o 60, las famosas ratas malditas que decía Alan García Y de León. Carlos Álvarez. Ajá, entonces, O sea, que a Pepe, a este señor Crucillá lo utilizaron como una cortina de humo para tapar el tema así es. de Entonces, León, Rómulo León. Claro, de Rómulo León, con quien Y yo he don Vieto. conversado con él y con don Vieto también. ¿Te acuerdas del aceite y todo? Bueno, así ¿Todavía está vivo ese señor? no, ya se murieron, creo. Bueno, al final de todo, ese fue el canje. Ese fue el canje y Bertini ya falleció. ahora ya falleció, hace unos 5 años más o menos. Entonces me cuenta la historia de comienzo a fin, cómo se generó, cómo lo presionaron, cómo lo llevaban varias veces a la casa de Camacho,
le decían que si no hacía lo que tenía que hacer lo iban a condenar porque había sacado la plata a Gran Caimán. ¿En efecto había sacado? Sí, claro, pues con ¿Pero era algo legal sacar esa plata de esa manera? ¿Usted qué opina? A ver, lo que ocurre es que los bancos no pueden sacar a paraísos fiscales ni para alto rendimiento porque es lavado de activos. No está prohibido, pero lo hacen. ¿Y cómo lo hizo Bertini? A eso lo sacan, ellos tienen contactos con grandes personajes afuera. Pero quizás está un poco fuera del margen legal. Siempre está al margen, Entonces ¿no? se encontraron como una especie de cola de un rabo de paja y claro, y lo presionaron. apretaron. Entonces él tuvo que ir a París. Pero lo pescaron porque Elian Carr era funcionario y conocía el trabajo interno. Conocía el trabajo interno. Y entonces porque ahí, ella fue la que dijo, claro, el dueño de este banco, el gerente general, ha ayudado a Toledo, que es su esposo, hay que agarrarlo por aquí para que nos dé el canal. Algo así, lo canjearon. Pero ¿Usted lo denunció a Elian Carr? Elian Carr está denunciada por mí, yo advertí que se iba a fugar a Israel. Está en la carpeta 16-2021. Y dígame, entonces, filtra Elian Carr esta información, lo agarran del pescuezo a este Bertini, que ya falleció. ¿Y qué pasa después? Bertini va a mi oficina asustado y me cuenta con su abogado cómo se produce esta situación, cómo le abren proceso en el sistema anticorrupción, cómo lo amenazan a él que si él no le entrega las acreencias de 21 millones a MOME, entonces a él lo iban a condenar y lo iban a sentenciar. ¿Quién lo amenaza a Bertini? El presidente Toledo. Toledo amenaza a Bertini. A Bertini le dice que le dice que si él no resuelve el problema del banco entregando mediante un contrato al señor Mome Seminario por 21 millones, que es un contrato de cobranza. El señor no es cobrador de nada, el Mome, chico. ¿Contrato de cobranza? Cobranza, sí se llama. ¿Y eso existe? No existe, pues, comercialmente. ¿Cómo es eso de cobranza? A ver, tú vas a cobrar algo cuando tú tienes un acreedor o alguien te debe. O cuando tú tienes un departamento registrado en registro público y no pagas. Y te mandan al hombrecito amarillo porque te cobre, una cosa así. Este tipo se hizo de la noche a la mañana como dueño de esa cantidad de plata y en el futuro se quedó O sea, Mome, según esta versión de Bertini y que usted señala ahora, es el testaferro de Toledo. Testaferro de Toledo. Y hasta ahora por eso será que el Grupo de la República y el Grupo del Comercio, Canal N y América Televisión han pasado por debajo del agua el caso de su extradición y hasta ahora no lo tocan nunca más, como si no existiera. Es más, estaría, por momentos pensamos que sigue en Nueva York, en Estados Unidos. Claro, y él retrasó la extradición en varias oportunidades. Yo tuve que actuar ahí, lo denuncié a Toledo y a Elian Carr por intermedio del FBI para que lo voten de allá porque eran unos apestosos que estaban ahí, sin vergüenza. Elian Carr sacó la garantía, lo extraditaron porque ya no podían más a Toledo, ¿no? Y ella se fue a Israel, pensando que no lo van a extraditar de Israel. A Israel se puede extraditar, yo he hecho extradiciones de diferentes países que no tienen convenio internacional con Perú, por razones obviamente de delincuencia y lavado de activos, que es un tema universal. Entonces así fue la historia. Advertí a la Fiscalía de la Nación en su momento que se va a fugar. Y era con la señora Benavides. Yo le mandé una carta notarial, se va a fugar. ¿Y qué papel estaba cumpliendo Patricia Benavides en ese momento en la Fiscalía? Ya era fiscal de la Nación. Patricia Benavides. La señora que está ahí, pues. ¿Ya? Y le he dicho, ¿por qué no actúa? ¿Por qué no allanan la casa de Mome? ¿Por qué no allanan la casa de toda la familia Mome? ¿Cuándo usted se comunicó con ella? Aproximadamente, ella cuando subió al podio, cuando sale Zoraida Ábalos, que hace un año, 9 meses. Aproximadamente, y la carta notarial la tengo ahí, en algún momento se lo voy a pasar a usted para que vea el término de la carta. Y después le dije, cuando fue a Cuarto Poder a hacer su descargo y todo, le dije, ¿usted qué hace en lavado de activos? Esos son lavadores de activos. ¿Qué hace usted ahí? Interesante. Y como también le dije que cuando lo habían condecorado... O sea, ¿usted cree que Patricia Benavides de alguna manera conoce todo este caso, pero no toca la papa caliente porque... A ver, lo que pasa es que para mí la magnitud de la corrupción es tan grande en las instituciones del Estado que los asesores los llevan a los programas que tienen rating
pero no sabes dónde te estás sentando en un fogón, ¿no? Entonces lo mismo pasó con la condecoración de Polky, ¿no? Que lo convoca y también tiene problemas y tiene apertura de un proceso por eso. Pero dígame una cosa, ¿usted cree que la fiscal tiene miedo de tocar esta papa caliente de Chicho Momi de América Televisión? Lo que pasa ¿Acaso no le podría pasar lo mismo que le pasó a Pedro Chávarri? No, Pedro Chávarri es una cosa diferente. Pedro Chávarri entró sin apoyo y se enfrentaba a un grupo caviar grande. ¿Y ahora? Ahora Pedro Chávarri está afuera y ahora hay una bronca entre caviares, que es la señora Zoraida Ábalos, que lo apoya, y ella que dice que es del otro lado contra los cuellos blancos. Eso de los cuellos blancos es mentira. Lo que pasa es que acá hay una fiscal que descubrió de casualidad que persiguen unos narcos, chuponearon el teléfono y caen estos tipos que todos los días te piden favores. Entonces, además, en todo caso, no es, esos cuellos blancos, según usted, no es una organización criminal. No, en el Poder Judicial... Entonces, todo el sistema sería cuellos blancos. Todo el sistema. Si tú tienes que despenalizar a alguien, tienes que hablar con 20 o 30 del INPE, aun cuando le corresponda, porque ya cumplió su condena. Toledo estaba detrás del biombo manejando la figura. Y habían pactado con Gonzalo de las Casas, que a su vez era abogado de Chicho Momi, y él es un experto en procesos concursales. Es un abogado graduado en la Católica, uno de los más expertos en temas concursales. Este señor lo acompañó hasta en 7 oportunidades al señor Momi a Palacio de Gobierno y a la Casa de Camacho. Gonzalo de las Casas. Gonzalo de las Casas Salinas. El abogado de Chicho Momi. El abogado de Chicho Momi. O sea, prácticamente el lugarteniente. El lugarteniente, porque además él cuando ya él hacía las acciones, no cumplió el rol de abogado. No. Él cumplió el rol del lugarteniente. Así es. Y es más, él se acredita después en poderes y mandatos y establece una gerencia de manejo. ¿Ya? Entonces, para que no se les escape. El tema del proceso concursal es un tema medio raro, medio híbrido, pero es un proceso administrativo, ¿no es cierto? Y acá hay un detalle que todos deben saber o pueden entender ustedes que están en los medios. Si tú llevas a concurso a un canal de televisión o a una empresa, editora, quien sea, ya no sale la circulación, pues, el periódico. Pues no sale. Y el Canal 4 no paró ni un segundo. Claro, porque había un comité interventor. Y no. No. Cuando viene el Indecopi, que se lo hace un señor Santamaría de una agencia de Zárate, que ni siquiera tenía la capacidad para hacerlo, con el pagaré falso, inmediatamente se publica por la Cámara de Comercio la resolución de insolvencia. En ese momento debió apagarse la televisión y debió hacerlo el Ministerio de Transportes. América Televisión tiene que volver definitivamente a Peruvisión. ¿Pero usted lo ve realidad, Jesús? Bueno, Peruvisión no ha sido tocada para nada. Claro. Y voy a hacer con Peruvisión un canal tan grande y mejor que América Televisión. ¿Y cómo se llamaría el canal? Peruvisión, América Televisión. Pero... porque el nombre no ha sido objeto de insolvencia. Claro. Es un intangible. Ahora, ¿pero Chicho Momi en algún momento le va a rendir cuentas a la justicia? Por supuesto, claro que sí. Y la única manera que rinda cuenta a la justicia... Pero ya se salvó 25 años. Bueno, más, incluso hasta 30, tapado, porque este tipo... Bueno, seguramente que yo voy a entregar el video. Después de esta entrevista me van a llevar el video. Yo he sido abogado de Curi, yo he sido abogado de Venero, he sido abogado de Montesinos, he sido abogado de varias personas y conozco el monstruo por dentro. O sea, sí existen los videos de Chicho Momi. Pero por supuesto que sí. Y están en óptimas condiciones. Totalmente están bien guardados. Necesitamos los momentos. ¿Y por qué no sale? Porque la persona que lo pueda presentar no tiene pues la fuerza moral y el miedo, ¿no es cierto? Dice, no, ¿cómo nos vamos a meter con monstruos? Estos no son monstruos, estos son pirañas. Estos trafican ¿Y por qué tendrían que tenerle miedo? Bueno, pues no sé, ¿por qué le tienen miedo? Porque tiene al medio, porque te querella, porque te hace problema, porque te dice una serie de cosas. Pero yo no le tengo miedo. Bueno, pues me llamamos dos.
Hay que en armar absoluto. un ejército, hacemos un ejército y lo sacamos. Pero yo creo que es el momento para que este sujeto le rinda cuentas a la justicia. Pero por supuesto. Posiblemente antes no. No. Y ahora. O sea, antes sí, pues no, o sea, claro, siempre ha debido rendirle cuentas a la justicia, pero creo que en esta etapa es donde se ve más vulnerable. Porque la República ya no lo lee nadie, América Televisión ha bajado porque han aparecido otras oportunidades, opciones. El tiraje de ese diario pues ya es ínfimo. Ya la gente no lee periódicos y los que quieren leer el titular pueden sacar un titular. Hay 14.000 kioscos de periódicos en el país y el titular es Impacto, pero a ellos ya no lo leen porque no lo compran. ¿Y usted qué está haciendo ahorita para que Chicho Mome vaya a rendirle cuentas a un tribunal? Y yo ya ¿Qué procesos le siguen? Le he seguido un proceso que está denunciado en la Fiscalía del doctor Pantoja de lavado de activos en la carpeta 16-2021. Ahí hay 200 personas involucradas con 15 organizaciones criminales, cada uno debidamente estructurado y qué es lo que han hecho. Los medios probatorios que he acompañado es la declaración de Bertini, debidamente notariado por la notaría de Zambrano. He presentado los documentos, todos los documentos, que son 51 volúmenes del Indecopi como prueba. Ahí están los documentos. ¿Por qué? Porque a mí me llamaron como testigo. Curiosamente yo no soy agraviado, porque el agraviado es el Estado, pero sí puedo ser un testigo que aporta, siendo abogado. Artículo 407, el que tiene conocimiento de un delito está obligado a denunciar. Bajo esas condiciones no me pueden prohibir a mí. Bueno, yo voy a ir afuera a hacer la ruta del dinero porque yo además soy asesor del Banco Mundial. Yo sé cómo encontrar los paraísos fiscales y le voy a encontrar la plata. Le voy a encontrar. Acá no lo encontraré, afuera lo voy a encontrar. ¿No está en Perú? No, acá no hay nadie, pues estará prestamistas de acá de Azángaro, de ese sitio, eso no tiene nada. Afuera está el volumen. ¿Y este monstruo que han construido en Pachacamac? Mira, en realidad eso es una tercerización que han hecho allá para solamente estos temas de los reality y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Que para nosotros que se lleven toda la infraestructura, a mí me dan la chapita de Coca-Cola, que es lo que me interesa. No me interesa el producto. Y la chapita de Inca Kola es América. Peruvisión, América Televisión. ¿Ya? Pero se la va a jugar conmigo, se la voy a hacer. No, yo realmente ya he peleado contra Sendero Luminoso, me han herido, me desaparecieron. Estaba en la guerra más complicada con 10.000 policías muertos, 70.000 campesinos muertos que nosotros estuvimos en la época del 80 al 90. El audio de Bertini, ¿usted todavía lo tiene? Sí, claro, lo tengo y te lo voy a hacer llegar también con la transcripción de Zambrano. Auditado, eso está homologado por un notario. Sí, con notario ya, y una copia lo tengo yo y una copia te lo voy a dar a ti porque ya lo ingresé como prueba. Si el señor dice que eso está mal hecho, como arrepentimiento, y a los 2 años falleció de cáncer. Quería él declarar la verdad. Y ahí yo sé el proceso que le hicieron y lo absolvieron en la Corte Suprema. Por órdenes de Toledo. Pues claro. Lo amenazaron, él soltó el contrato de cobranza y después lo liberaron. Lo liberaron. ¿No entró a la cárcel Bertini o sí? No, pues, no, estuvo con comparecencia, nunca entró, pero sí siempre... Por el previo arreglo. Por eso. De lo contrario... Claro, y el hombre ahí, una cosa es ingresar a la cárcel y saber que vas a salir en algún momento, y otra cosa es que te consuma la posibilidad de que puedas entrar. Entonces son dos cosas diferentes. Si tú tienes una espada de Damocles que te puede dar la posibilidad, te consume peor, y si tienes un cáncer te lo detiene. O sea, Toledo prácticamente, además de corrupto, es un asesino. Es un miserable asesino sin vergüenza, conchudo. Yo he conocido a su familia, a su hermano Pedro en Chimbote. Yo los he conocido esto. Las firmas falsas, yo estaba en ese juicio también, que a su hermana la involucraron y al final terminó utilizando firmas falsas para su partido, ¿no? Y así, ahí hay varios allá que yo conozco. Yo he sido asesor técnico de la Comisión Investigadora de Narcotráfico, de privatización de Petroperú,
de la fuga de Polay Campos y los 46 reclusos del penal Castro Castro, me he metido por el túnel. A todos estos los conozco vagos, a todos los conozco. ¿Ya? Así que, por favor, lo que pasa es que a mí me cerraron todas las puertas, ¿no? ¿Por qué tenía que entrevistar al Castro? Así que, tipo... Doctor, sí, en efecto, esta no es la última, bueno, es la primera, pero no la última. No, la última. A ver, yo te voy a documentar algunas cosas importantes que te sirva para que todos los detalles. Es más, si quieres te doy la denuncia que yo hice con toda la descripción del rol que han jugado cada uno de estos personajes, ¿no? Y que no quieren tomarlo en cuenta. Y para concluir, si puedes entrevistar a Pedro Chávarri, yo lo conozco, interesante. Sí, yo sí, lo sí, conozco a Pedro, ahora estamos un poco desvinculados, pero este es el momento de reivindicar a ese hombre. Porque fue el único fiscal que sí desempolvó esas carpetas. Claro, y cuando... Y el fujimorismo le entregó su cabeza en bandeja de plata. Ahora mira la desgracia que está pasando Domingo Pérez y Vela. Brasil ha anulado todo lo que corresponde al tema Odebrecht. Están en problemas. Gorriti también sabe perfectamente lo que le ha pasado. ¿Chicho ¿no? está en problemas? Claro que sí, ese tiene varias cosas. ¿Ese pata duerme tranquilo? No, ese está dándose volantines y ahora que me escuche peor. ¿Sueña con usted? Claro que sí, yo cuando estaba en Totoritas me vio y se fue agarrando su carpa, se fue a su casa. Que usted lo vio en Totoritas y usted lo confrontó verbalmente. Sí, claro. El tipo escapó. Se escapó cargando su sombrilla. Yo estaba también ahí. ¿Y usted qué le dijo? Ah, yo le dije, miserable, vas a ver tú, no, te voy a perseguir. Señor, estos son hijitos de papá, de mamá, soncitos, creen que va a agarrarme. Yo soy criollo. Y me he criado así y me han formado muy bien en la policía, ¿no? Bueno, doctor, le agradezco por su tiempo. Como le digo, es la primera y no va a ser la última. La voy a tener en más temas porque hay más personajes que usted sí, conozco por todos lados cómo son estas complicaciones. Trata de contactarse con Pedro Chávarri y pregúntale sobre el tema del Canal 4. Cuando ya se presentó el problema... ¿Usted lo ayudó a él? ¿Lo documentó? A ver, en realidad no, me llamó él, me dijo, Jorge, necesito que me des tu denuncia del Canal 4. ¿Ya? Y bueno, le dije, pero, a ver, doctor, ¿cómo es eso? Urgente, yo no sabía qué había pasado. Estaba en Totoritas, ahí lo había corrido al momento. Y me fui a ver. ¿Qué decía? Tu denuncia. Presenté mi denuncia y lo tramitó a corrupción. ¿Y en qué quedó? En un entró año. Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, Patricia Benavides. Nada, eso no tenía nada que ver. Nada. No, pero entraron después de Chávarri. ¿Qué pasó? Nada. ¿Ahorita cómo va? Pero espérate un ratito. Yo tengo una resolución que cuando ya Zoraida ya se iba a ir, emite una resolución que no lo puede investigar a Toledo. ¿Quién? La Zoraida Ábalos. No podía investigar a Toledo. No. Zoraida, ¿por qué? No sé, pues. No quería. Así de claro el asunto. Ahí está, hecho en la resolución que yo tengo. Doctor, un placer. Estamos a la orden. Lo vamos a tener nuevamente. Estoy Claro, totalmente seguro. por supuesto que sí. Damas y caballeros, hemos tenido al abogado, el verdugo de Chicho Mome, de nombre Jorge Castro Castro. ¿De acuerdo? No es la primera, bueno, es la primera, no va a ser la última porque el señor todavía tiene muchísimas cosas que contar sobre este personaje, este angelito de nombre Gustavo Mome Seminario. Nos vemos en un próximo capítulo. AR Studio, 20 años desarrollando y diseñando proyectos integrales de diseño y arquitectura de interiorismo. Haz tu cotización. Case World tiene la mayor variedad de productos de Apple. Vas a encontrar aquí el Studio Display Apple, la Mac Studio y una gran variedad de MacBook. Todos los productos totalmente nuevos y con un año de garantía. Línea Alcántara. Muebles de altísima calidad a un precio muy justo. Visítanos en Plaza Hogar, en Surquillo. Luxor 33, la primera fábrica de porcelanato líquido en el Perú. Venta al por mayor y menor de porcelanato líquido y o resina epóxica. Medar Academy te presenta La Foresta y Tierra Nueva. Facilidades de pago. Pisos Epoxy. Los mejores diseños para pisos 100% artísticos. Llegó el momento de darle vida y color a tu casa.
Vicky Store, una marca de ropa colombiana hecho en Perú. Nuestras tiendas se ubican en Jesús María y en el Emporio de Gamarra.